Pero ha sido interesante compartir con los que se han conectado estos temas tan importantes que hemos podido durante esta semana pues ir desgajando como si fuese una naranja o una mandarina, un solo fruto, que es el del Espíritu, pero con muchos gajos y temas importantes. Y bueno, pues llegamos al fin de esos gajos, de ese fruto del Espíritu, y en esta mañana quisiera compartir con vosotros acerca del dominio propio. ¿Es importante el dominio propio o no? ¿Sí? Es importante también el amor, el gozo, la paz. Yo creo que todos son importantes. Pero el dominio propio es súper importante. Y antes de entrar en detalle con el dominio propio, de tocarlo de pleno, quisiera que podáis acompañarme en la lectura de unos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupará inútilmente la tierra? Entonces el viñador respondió: Señor, déjala aún 1 año más. Yo la voy a cavar y la voy a abonar. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cuántos hemos leído alguna vez esta parábola? ¿Alguna vez? ¿Cuántos hemos escuchado de esta parábola? Muchas veces, en muchos sermones, supongo, ¿verdad? Es interesante porque de alguna forma aquí vemos que el Señor está hablando de su propio ministerio. Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad?, durante aproximadamente unos 33 años y tuvo 3 años y medio de ministerio. Y el texto bíblico de alguna forma nos está diciendo que Jesús, durante esos 3 años de ministerio, estuvo tratando de conseguir, ¿qué cosa? Fruto de ese árbol, de esa higuera. ¿Y qué pasaba cuando iba a esa higuera? No había fruto. Y aún Jesús le dice a su padre: déjala 1 año más, ya cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, cuando aún el tiempo de gracia estaba abierto. Déjalos 1 año más, yo los voy a abonar, voy a cavar, y si no da fruto, córtala. Ahora sí, ahora ya ha llegado a su final. Y de alguna forma el texto bíblico nos está hablando que el Señor, a pesar de que muchas veces su pueblo no estaba dando el fruto que él esperaba, ¿cómo es el Señor con su pueblo? Misericordioso, ¿verdad? Y yo, mientras preparaba la reflexión, pensaba y decía: Señor, hoy en día nosotros también podemos ser esa higuera. ¿Sí o no? Una higuera que el Señor ha plantado, que el Señor de alguna forma está cavando y abonando alrededor, pero que muchas veces cuando el Señor llega, viene a nuestro encuentro para buscar el fruto, ¿qué ocurre? No lo encuentra. No se ha producido el fruto. Y por este motivo debemos ser, sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, responsables en nuestra vida espiritual. Tiene que haber responsabilidad. El famoso primer ministro británico, Winston Churchill, él dijo: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces somos tan irresponsables en las cosas espirituales? Venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, formamos parte del movimiento adventista, pero las cosas espirituales a veces nos da igual. Hacemos muchas actividades, hacemos actividades sociales. En el pasado muchas veces a lo mejor hemos hecho encuentros, salidas de familia, pero a veces en las cosas espirituales
Parece como más despreocupación. Como que no ponemos el empeño y las ganas que deberíamos de poner. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte y nos esforzamos por tener una vida espiritual fructuosa, ¿cómo vamos a tener fruto? Cada vez que el Señor venga a nuestro encuentro, ¿lo hallará? Juan el Bautista decía, el hacha está puesto a la raíz del árbol. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. A lo mejor pueden ser que llevemos fruto, pero incluso el texto bíblico dice que si ese fruto no es bueno, ¿qué pasará con el árbol? Será cortado. Luego nos encontramos aquí con una encrucijada. Puede ser que cuando Jesús venga a nuestra vida no haya fruto, o puede ser que cuando Jesús venga a nuestra vida haya fruto, pero sea un fruto malo. Un fruto que no sirve. En cualquiera de los casos, dice el texto bíblico, el árbol será cortado. En otra ocasión Jesús dijo lo siguiente, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis queridos hermanos, ¿qué clase de árbol somos nosotros? Yo no sé si vosotros conocéis algo de agricultura. A lo mejor como estamos en la zona de la Vega Baja, pues alguno pues, puede tener conocimiento de agricultura, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho diferenciar entre un limonero y un naranjo, a menos que tenga fruto. Porque claro, si tiene fruto es fácil. Pero si no tiene fruto, para mí los árboles son iguales. Son idénticos. Ahora, cuando el fruto se manifiesta en cada uno de los árboles, yo puedo distinguir y puedo decir, ¿es un limonero o es un naranjo? Por sus frutos los conoceréis, dice el texto bíblico. ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? ¿Cuál es el fruto que Dios espera recoger, cosechar de cada uno de nosotros? Y yo creo, mis queridos hermanos, que debemos plantearnos esta pregunta. Debemos hacer una reflexión exhaustiva de cómo está nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual no consiste en hacer actividades, no consiste en venir cada sábado a la iglesia. Nuestra vida espiritual consiste en vivir una vida unida a Cristo Jesús. Porque si no da fruto, dice Jesús, lo cortaré. Hay una frase que escuché hace tiempo de un predicador norteamericano, Steve Lawson, que él llegó a decir, muchos han llegado a la iglesia pero nunca han llegado a Cristo. De haberlo hecho, tendrían el fruto del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí hemos llegado a la iglesia. La pregunta es, ¿hemos llegado a Cristo? ¿Es Cristo el que realmente vive en nosotros? Porque si no, el fruto del Espíritu no se puede manifestar, no se puede producir. Y bueno, nuestros jóvenes en esta mañana han leído los frutos de la carne y han leído también los frutos del Espíritu. Yo creo que todos los sabemos, todos los conocemos. Incluso los podemos recitar de memoria. Pero eso no sirve de nada, mis queridos hermanos, si ese fruto no se produce en nuestra vida. No sirve de nada. Y sabéis, uno de esos frutos, el último de todos, y es del que quiero hablar un poquito esta mañana, es el dominio propio. Y el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu más importantes. Y lo vamos a ver.
Cuando generalmente hablamos de dominio propio, estamos hablando de autocontrol, ¿sí o no? De tener la capacidad de controlarnos, de dominarnos, de gobernarnos. Y hoy en día se habla mucho en la psicología, incluso de la autorregulación, de la disciplina, con sus matices, que los diferencian. Pero en este caso me gustaría que hablásemos del dominio propio del cual nos habla la Biblia. De ese fruto del Espíritu que de alguna forma consiste en sujetar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros deseos. ¿Es fácil tener el fruto del dominio propio en nuestras vidas? Si no es por la obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es posible. Y estoy seguro que muchos de vosotros disfrutan en alguna de las áreas de su vida del dominio propio, porque de alguna forma cada uno se puede desempeñar mejor en un área o en otra, en crecimiento o desarrollo personal. Quizás a lo mejor en la vida familiar o incluso con los amigos, en la salud, en el deporte, en el dinero, el trabajo, los negocios o incluso en la vida espiritual. Cada uno puede desarrollar un poquito el dominio propio en alguna de esas áreas. Pero la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿está mi yo bajo mi control o está bajo el control del Espíritu Santo? ¿Está mi vida bajo mi tutela? ¿Yo la controlo? ¿O es por consiguiente el Espíritu de Dios el que me controla a mí? Y creo que a todos nos viene bien recordar la importancia de este fruto. Porque el dominio propio es súper importante para nuestra vida espiritual y para nuestra vida relacional. Por poneros un ejemplo, hay mucha gente que le gusta hablar y le gusta hablar mucho y a veces le gusta hablar incluso de más. Y entonces se produce lo que nosotros entendemos como el chisme, la crítica, la difamación, que son frutos de la carne, pero que no son frutos ¿de quién? Del Espíritu. Y hemos dicho que cualquier árbol que no dé fruto o que dé malos frutos, ¿qué va a hacer el Señor? Cortarlo. Lo va a cortar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dominar nuestra lengua. Tener dominio propio por nuestra lengua. Fijaros que el mismo Salomón, en Proverbios 18, 21, llega a decir: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuánto daño hace a veces este pequeño músculo? Fijaros que Santiago en el capítulo 3 dirá: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. ¡Qué interesante! O sea que, si yo soy capaz de dominar este músculo, dice Santiago, ¿podría ser capaz de dominar todo mi cuerpo? ¿Es fácil dominar la lengua, mis queridos hermanos? Quizás por eso lo dice Santiago. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son grandes, son llevadas y manejadas por un simple timón que gobierna el barco y lo lleva por donde quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada la naturaleza por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Y añade Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿pues acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Necesitamos, mis queridos hermanos, dominar nuestra lengua, sí o no? En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con algunos hermanos de iglesia y hemos coincidido en algo. No sé las mujeres, porque no he tenido la oportunidad de hablar este tema con mujeres, pero con los hombres sí. Cuando vamos conduciendo, se nos va el dominio propio. Uno se pone al volante, está en un atasco, uno que se cruza, el otro que viene por allá, y entonces la lengua, los pensamientos empiezan a desbocarse. Yo recuerdo en una ocasión, estaba conduciendo, era sábado, me disponía pues a llegar a la iglesia, evidentemente como pastor pues me tocaba el sermón, y en eso pues que se me mete una persona mayor con el coche. Las personas mayores pues bueno, pues viven más tranquilas. Los que aún vamos un poquito más nerviosos y estresados por la vida, pues vamos un poquito más rápidos. Y el hombre se puso delante de mí en un carril de único sentido. No podía adelantar. Despacito. Y en un momento determinado, el hombre pone el intermitente para aparcar. Es que podía aparcar. No había forma de que el hombre aparcara. Y yo allí cogido al volante. Y en un momento determinado yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que a estas personas le den todavía el carné? ¿Cómo es posible? Y allí me di cuenta de que muchas veces perdemos el control porque nos falta dominio propio. Pero también entendí una cosa, y es que en esos momentos uno parece que habla más con el Señor. Porque empieza a decirle uno, pero Señor, pero mira a esta persona, pero mira a este. ¿Cómo permites? Yo no puedo llegar tarde a la iglesia. A veces el dominio propio en distintas situaciones, mis queridos hermanos, parece que desaparece de nuestra vida. Es como si el Espíritu de Dios lo echásemos fuera de nosotros. Y en esas situaciones perdemos la calma, la compostura, incluso muchas veces se pueden perder hasta las formas. Cuán importante es el dominio propio, no solamente en nuestra lengua, en nuestros pensamientos y en otras áreas de la vida. Proverbio 25-28 nos dirá, como ciudad destruida y sin murallas, es el hombre que no pone freno a su espíritu. ¿Sabéis que en la antigüedad amurallaban las ciudades para defenderse de los enemigos, para protegerlas? ¿Qué pasa cuando un cristiano pierde el control? Dice que las murallas que lo protegen son destruidas. Se queda indefenso, ¿verdad? Simplemente por no poner freno a nuestro espíritu. Proverbios 16:32 también dirá, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Seguro que aquí hay muchas personas fuertes, con voluntad, pero cuando nos falta el dominio propio, nos convertimos, ¿verdad?, en personas vulnerables. Estamos a expensas del diablo, a expensas de Satanás. El mismo Aristóteles dijo, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria de uno mismo.
Tenemos trabajo por delante, mis queridos hermanos, ¿sí o no? ¿Tenemos todavía que luchar contra nosotros mismos? ¿Tenemos que pedirle al Señor que nos dé de ese dominio propio? ¿Sabéis? El dominio propio no es lo mismo que el demonio propio. Son dos cosas diferentes. Pero a veces tenemos más demonio propio que dominio propio. Y eso es algo que de alguna forma tenemos que corregir. Dominio propio, decía, en nuestros pensamientos, en la forma a veces de mirar, en la comida, dominio propio ante la tentación, dominio propio ante la televisión, dominio propio ante las redes sociales, dominio propio para incluso leer la Escritura. Qué importante es este fruto del Espíritu. Y pienso que, de alguna forma, el apóstol Pablo dejó el dominio propio para el final. Porque cuando perdemos el dominio propio, ¿puede haber amor? Cuando nos desbocamos, puede haber gozo, puede haber paz. El dominio propio, mis queridos hermanos, nos puede ayudar a disfrutar de la paz que el Espíritu Santo quiere darnos, a disfrutar del amor que tanto tenemos que mostrar. Por eso creo que el apóstol Pablo lo dejó para el final, porque de alguna forma tenemos que trabajar ese aspecto de nuestro carácter, de nuestra vida, el dominio propio. Pablo quiere que nos pongamos a trabajar y que aquello que nos pueda impedir amar a otros, o tener mansedumbre, o tener paz interior, debe definitivamente morir en nuestras vidas. Debemos crucificarlo con nosotros. Pero los deseos de la carne, mis queridos hermanos, no cederán si no peleamos contra ellos. ¿Estamos de acuerdo? Hay una lucha. Y es una lucha espiritual. No es contra carne, ¿verdad? Ni sangre, sino que ¿contra qué? Contra principados, contra dominio, ¿verdad? De las tinieblas. Y nosotros tenemos que luchar de alguna forma día tras día. Y el Señor lo dijo bien claro. Pues los que son de Cristo, ¿verdad? Dice Pablo, en Gálatas, dice, los que son de Cristo Jesús, han crucificado en la carne sus pasiones y sus deseos. Luego, si nosotros hemos crucificado con Cristo Jesús nuestra carne, donde están nuestras pasiones y nuestros deseos, ¿qué se tiene que manifestar en nuestras vidas? Dominio propio, pero también el resto del fruto del Espíritu, ¿sí o no? Pero para eso tenemos que crucificar a nuestro yo con Cristo Jesús. Tenemos que subirlo a la cruz. A veces queremos dejar a Jesús arriba, pero a Jesús tenemos que bajarlo y subir nosotros. Porque nuestro yo tiene que ser crucificado en la cruz del Calvario. Tener dominio propio es luchar contra la tentación y hacer morir el pecado en nuestras vidas. No solo un día, mis queridos hermanos, sino cada día. No solamente una hora, sino cada hora, cada momento, cada minuto. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Y nosotros de alguna forma tenemos que cada día morir para renacer y vivir una vida en Cristo Jesús y así producir los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu en nuestra vida no vendrá, mis queridos hermanos, si no luchamos cada día a los pies de la cruz. Necesitamos esforzarnos muchas veces para ir a los pies de la cruz. Cada día, cada momento. Hay una razón por la cual Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Es fácil llevar la cruz de Jesús cada día? De ninguna manera.
pero tenemos que llevarla. Porque si no la llevamos, mis queridos hermanos, estaremos indefensos, estaremos desamparados y estaremos a expensas del diablo. Así que Pablo no presenta la lista de Gálatas 5:22 para que escojamos uno o dos o tres elementos, los que más nos gusten. El fruto del Espíritu viene con el pack completo. No se puede dividir. Cuando yo cojo una naranja, viene completa, con todos sus gajos. O una mandarina, viene completa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que el derramamiento del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas y podamos finalmente manifestar en nuestra carne los frutos del Espíritu. Y recuerda esto: por tus frutos sabrán qué clase de árbol eres. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a dar fruto abundante para su gloria. Amén.